este es importante reconocer que aquí entra todo lo que es el registro de la información, los distintos métodos de registro de información, cómo administrar ese tiempo o más allá esas recomendaciones, y también aquellos puntos que se puedan generar como un punto de quiebre o conflicto dentro de una entrevista, que puede ser las fases emocionales de la persona. También puede influenciar el qué y cómo nosotros hicimos una pregunta, qué hace en base cuando la persona solo llora, que a veces parece ser un bloqueo, y así con estos que no están todos bajo nuestro control, pudiesen estar muchas más cosas bajo nuestro control, pero pues no es la realidad, muchas salen de mí. Ahora, un segundo que parpadean. Sacarlas para no perder la vista. Ahora, les voy a compartir un artículo igual sobre entrevista. Este artículo es bastante amplio en el hecho no de extensión de páginas, sino el contenido es bastante nutrido, más allá de amplio. Bien, y esas son 23 páginas de un artículo precisamente donde se resalta la importancia de la observación de la entrevista, donde adicional a esto el cómo la escucha, que son cosas muy puntuales, ¿sí? Que por ejemplo, el día que estamos escuchando una pareja y lo único que hace es pelear, es como nosotros nos llegamos a cargar de esto, o el día que la persona ya llega y nos dice, es que ya agoté todo y no quiero ni siquiera más escuchar, solo venía a decirte que agoté todas mis posibilidades y que hoy bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Hasta qué punto es nuestra responsabilidad pedirle a esta persona que se quede una vez más cuando quizás sus distintas expectativas de vida no están tan airosas como quizás nosotros creeríamos o quisiéramos? Y listo, eso les digo. Y también como la entrevista psicológica, desde esa actividad tan pasiva, se puede volver esa responsabilidad para nosotros de poder ir a nuestras propias entrevistas, es decir, de ir a nuestra terapia o de ir con nuestro supervisor cuando un caso parece complejo. Recordando que el entrevistador en su momento requiere ser entrevistado y más con los avances que el gremio viene haciendo estos últimos 2 años, donde se busca que cada 2 años precisamente el psicólogo sea evaluado para evaluar, valga la redundancia, sus condiciones mentales y saber si puede seguir dentro del ejercicio. Un chiste muy puntual del gremio, para mí, ¿sí? No para todos, porque muchos seguro se pueden entender, es que yo les he dicho a mis colegas que cuando ya me vean que llega viejita y yo tenga más síntomas y signos del paciente, que me avisen porque pareciera que nos deterioramos en base a esta carrera tan noble. Bien, es decir, que empezamos a veces a adaptar incluso el olfato de la persona, a hacer ese reflejo o ese constante ciclo, por ejemplo, de la desesperanza afectiva. Y cuando se nos exige siempre ser esperanza en esta carrera, pues resulta que llega un momento que el cuidador también requiere ser cuidado. Y allí radica esa responsabilidad que la vamos a ver en un futuro muy cercano con el nuevo Código de Ética, un artículo 5, que es básicamente que nosotros ya tenemos que estar atendiendo nuestra salud mental. Y tal cual, lo refiere, va a ser el nuevo artículo 5, que en su momento ustedes verán que dice: el psicólogo debe velar por su propia salud mental. Y es esa obligatoriedad de estar atendiéndonos. Hace poco hubo una compañera de ustedes me dice, pero ajá, ¿a qué voy al psicólogo si no veo nada para trabajar? ¿A qué voy a ir? ¿Y por qué nos insisten de que ya debemos estar en ese proceso, en ese trabajo? Y precisamente es porque necesitamos saber para qué funciona, y aun cuando creemos que no funciona, o no que no funciona,
pasa? Que el concurso docente al cual ellos van a aplicar empieza hoy, y termina de hoy en 8. Y lo conseguimos para el viernes, así que solo el profesional tendría un fin de semana para hacer todo ese proceso. ¿Cuál es el resultado de entrevistas? Que son 395 instrumentos para corregir. Bien, o sea, no es que me entrevista, son la cantidad de instrumentos por corregir. A un mínimo de 325 instrumentos. Igual pasa. Soy gira, ¿sí? Entonces cuando lo llevo al equipo que está dispuesto me dicen no. Y 3 de 5 digo no, mira, me retiro porque de verdad no puedo apoyarles, en un fin de semana tengo que dejar de hacer todas las otras cosas solo para dedicarme a la entrevista y a la devolución de resultados. Entonces vemos que la entrevista en sí es el recurso inicial y principal, pero que le va a dar el sustento necesario al resto del trabajo que se tiene que hacer. Entonces, por esa razón, el entrevistador tiene que estar bastante formado, bastante consciente. Por ejemplo, el certificado de salud mental no lo emiten todos los psicólogos. ¿Por qué? Porque se necesita una formación muy puntual, realmente muy puntual. Es un curso que comúnmente la federación da una vez al mes. Un curso que, bueno, para unos dicen, cónchale, $30, solo por eso que es actualización, pues sí, es el precio que la federación tiene. Más $10 comprar cada certificado, más que tú le agregues pues, el precio de tu evaluación, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que si no hubiese entrevistas, los instrumentos no tienen sentido. Porque también adaptamos los instrumentos, no el examen mental, en una historia de evaluación, ejemplo. No todos los instrumentos de TEA aplican para todos los niños dentro del espectro. Entonces, por esa realidad tenemos que entrevistar para saber cuál instrumento vamos a aplicar. Y ahora, esto es mucho del entrevistador, ¿no? El entrevistador, ese conocimiento, ese reconocimiento ¿qué dice? Que luego entonces psicólogos sociales no pueden hacer certificado de salud mental. ¿Por qué? Porque ya debe traer conocimiento de psicopatología, de trastornos, bien, para poder desarrollar, y también de estadística, para poder desarrollar la aplicación y posteriores resultados a este certificado. ¿Psicólogos sociales con posgrado en clínica pueden? Sí. Porque ya han visto, ¿sí?, todo lo que es psicopatología, todo lo que sería alteraciones mentales, a estar atentos en caso de que un resultado así lo refleje. Vemos entonces que el entrevistador puede, si bien, estar en todas las áreas de la psicología, pero no hacer todo el cuerpo específico de una única entrevista. Es decir, no todos los psicólogos van a hacer una entrevista clínica, aunque parece un recurso mayormente usado por los clínicos. Bien, no, la entrevista, vuelvo, insisto, aplica en todas las áreas de nuestra carrera. Dicho esto, vamos entonces hacia el entrevistado. ¿Sí? El entrevistado está sometido a una situación comúnmente emocional. Y comúnmente en una entrevista emocional no inicial, ¿qué emoción predomina? ¿Nervio? ¿Qué vienen los nervios? Miedo. Del miedo. ¿Sí? Del miedo, de la ansiedad. ¿Qué otras se encuentran? La duda. La duda. La duda. O la vergüenza también. Vergüenza, pasa mucho. Y hay una que pasa en un número importante de la población, que es la curiosidad. ¿Sí? Y en base a esa curiosidad, las personas establecen en el entrevistador un estándar de expectativas elevadísimas. Y es allí donde tenemos que ser sinceros también, primero con nosotros mismos, de ¿realmente yo puedo cumplir estas expectativas? Y primero, por supuesto, saber cuáles son. Y eso viene posterior, comúnmente al motivo de consulta, preguntarle a veces de una manera muy profesional a la persona que espera del encuentro psicológico. Porque más allá las personas a veces dicen, no, que tengo un problema. Sí, bien, ahí hay un problema. Pero que quieres llegar a trabajar con ese problema. A veces, como pasa es, nada, vine a hablar y ya me siento bien.
¿Así de chiquito? Sí, no la arranca. Sí, la puedes dejar ahí. Sí, espero que ustedes hagan un auto ejercicio. No lo creo. Se lo quiere recto. Y en base a eso comenzamos con la teoría. Karen, en una hojita. Puede ser la hojita, puede ser ahí en Ella la verdadera hojita, pues. queda para ustedes. Bien, entonces. Ay, ¿Marcador? Yo aquí tengo. Ay, Marco, no tengo. Buenas preguntas. Ya. Profe, ¿qué están haciendo? Que suena así. no sé, creo que es la puerta que quedó de un laboratorio abierta. Gracias. Y Pues se cierra. aquí está la borrador, pero el mini, pues. No sé. Ayer estuve así, me iba a comprar una de mariposita y decía que estoy más motivada ahora solo para pegar a Pues no sé si se lo puedo. Intentaremos. Nada, pues el servir. tal cual, así vamos. ¿Qué tal? Eficiente. Bueno. Depende. Del contexto. En eso se resume la carrera de psicología. Depende. Porque el proceso no es lineal. Y hay que tomarse un tiempo. Eso ayudaría con mi Estamos en ansiedad. el Y super más cine. cuando hablamos de Psicoanálisis. personas perfeccionistas o controladoras. Bien, entonces, esta y aquí Depende de mí, no depende de mí. Y ese se divide en dos. Porque no dependería. Hola, Gaby. ¿Puedo hacer más? sí puedo, pues. Yo No va a alcanzar el espacio. Como que mi hojita no va a alcanzar. Eso estaba bien hecho. Mira esto. Tengo que decir que sí a una palabra solo. Ese es el problema de tomarse los años literales. ¿Tú no piensas que no puedo? Por eso. No puedo. No puedo hacer más. Bueno, Alexa, pero escríbelo en inglés. Not hand, make more. Parece el punto de cultura. Ella dijo English. Bien. Porque este pequeño ejercicio para dar intro a ese nuevo te invito a hacer esto en un momento de tu cuaderno. Resulta que esto es una técnica cognitivo-conductual. En efecto, que parece recuerdo. Comúnmente uno le dice a las personas que atienden. Las prácticas psicológicas parecen ser muy sencillas y muchas personas dicen, ¿para qué yo voy a hacer eso? Hacer eso puede llegar a cambiar alguna conducta. Resulta que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le dice a las personas? Una técnica tan sencilla, por ejemplo, escribir una carta, deja de ser sencillo cuando lo empezamos a hacer. Y más cuando empezamos a hacer esto de manera continua o lo adaptamos como una estrategia a nuestras vidas. Esta es una que sería importante, no solo que ustedes, sino que a nivel social empezáramos a reconocer qué depende de nosotros y qué no depende. Les digo que esto también disminuye tanto los niveles de ansiedad, las exigencias y adicional hace que la persona reconozca cuáles son sus límites y también pueda destinar a quien le corresponde resolver o hacer determinada acción. En la entrevista aplica específicamente esto depende de mí como entrevistador. Ya luego ustedes lo pueden aplicar en sus vidas diarias, ¿bien? Pero dando intro a este tercer módulo, es importante que desde lo que conocemos empecemos a decir, ok, ¿qué depende de mí como entrevistador? ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué depende de mí que no puedo hacer más? ¿Qué no depende de mí
Con cosas que ustedes creen que dependen de ustedes en una entrevista y que no. Llevar preparadas preguntas. Ustedes anotan eso. Y yo, anótalo. Eso es importante. Recuerden que al final todo trabajo de psicólogo Llevar tiene que ver. instrumentos. No sé. No. Depende de mí que la persona vaya al horario. No. Depende de mí tener el bombillo en el lugar donde voy a aprender. Tranquila que no estamos en evaluación. El silencio no se debe a eso. Pescado. Obviamente, pero no puedo hacer más. ¿Qué? Perdón, A eso es que. espero encontrar la palabra. Pero no puedes hacer más. El de que sí depende de mí, no puedo hacer más. Aquí, por ejemplo, eso. Depende de mí tener luz en el ambiente. Sí. Depende de mí que tenga luz para que la persona vea, no el todo. Entonces, que la iluminación sea exacta como la persona la quiera. Depende de mí. El luz, pero se la he quitado porque el cuerpo le no puedo hacer más. Pero tú puedes comprar una planta. Coño, pero. Puedes buscar un No, consultorio en un sitio privilegiado. Sí, depende. Depende, Alex. Esa parte de lo material hasta lo cognitivo, hasta lo físico. Sigo sin entender que no sé cómo lo puedo. Por ejemplo, si lo estuviésemos llevando fuera de entrevista, ¿qué hablamos? Hay una frase que se usaba mucho en psicocardiología y era que el perdón siempre, pues la reconciliación depende. ¿Sí? ¿De qué depende la reconciliación? De que dos personas quieran hacer las paces. Yo puedo querer perdonar, no sé, a mi ex más traumático de la vida. Sí, pero quizás no reconciliarme. Si esa persona se quiere reconciliar, necesita que yo quiera que quiera. Entonces, va en eso nada más. Javier, ¿qué homosexual eres? Tú sí tienes idea de casa. A ver. Tener la mejor formación y actualizada en el plan de aplicar. Eso depende de lo que pueda hacer más. No puede hacer más de que mis conocimientos no sean los necesarios para un caso. No hay. Oye, qué inteligente, ¿verdad? Homosexual. Alessandra. No depende, pero puede ser más. Que la persona confíe en mí. Puedo hablar de alguna manera que me dé confianza. No depende de ti, pero puedes hacer más. Tienes sentido. ¿Ves? No depende, pero puedo hacer más. Y de que no depende, y no puedo hacer nada en la fucking absoluto. Porque si la persona algo así me pone que la persona me entiende. No, muy literal. Pero ¿Viste? Depende de ti. depende de mí. No depende de mí, no. O bueno, depende de mí, pero no puedo hacer más. No tengo ni idea. Que la persona sepa quién es, puede ser analfabeta. No, pero sí podría ser. No pueden hacer más. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a enseñar a un niño? No digo. Me va diciendo Pero tú, alguna, por favor. tú no puedes hacer más. Yo tengo una. Dime. Tener la mejor formación
y actualizada posible para el tipo de entrevista que desea aplicar. Lo que puedas hacer más. Sí, o sea, mantenerme actualizada y buscar lo mejor posible de formación para el tipo de entrevista que desea aplicar. Actualización y formación. Formación. ¿Qué no puedes hacer más? ¿Lo tienes allí? Que teniendo eso, la actualización e información, que el paciente confíe en mí o que el entrevistado se sienta cómodo. Ayer, ¿qué fue lo que te dije? Que no depende de mí. Coño. No depende de mí, pero puedo hacer más. Que hagamos la última, que sí me acuerdo, y ahorita me aclaro. No depende de mí y no puedo hacer más que teniendo la actualización, la formación y yo no sé qué, que hablemos idiomas distintos o culturas distintas y que no nos podamos comunicar por ningún medio. Idioma, barrera del lenguaje. Y no depende de mí. ¿Qué puedes hacer? Pues que la persona y yo nos entendamos, el entendimiento entre entrevistador y entrevistado. ¿Qué mente tan corta, Javi? ¿A ti se te olvidó la tuya? Ok, allí sí, tener muy en cuenta la delgada línea que puede existir entre eso, porque habrá personas que en su mente dicen que el psicólogo les está acosando. Bien, entonces tener muy en cuenta hasta qué punto esto de poder hacer más lo tendría que trasladar hacia acá. Les pongo un ejemplo, un puntual. Hay una persona que recurrentemente me está cancelando. Sí, es decir, cancela la sesión cuando falta muy poco tiempo. Recientemente canceló por lo menos un día antes, pero igual yo ya no podía hacer porque me canceló a las 9 de la noche, ya no podía decir, oye, tengo tal hora desocupada porque era a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que detrás de ello es, mira, que le recordé la fecha, ¿sí? Que era lo que me correspondía, no podía esperar que me respondiera de inmediato. Yo podía hacer más, que fue cuando empecé, le dije, oye, si es por factores económicos y tal, recuerda que puedes tener la confianza, me dices y podemos hacer algún acuerdo y tal, pero no corresponde a mí que esa persona me acepte o aún así se convenza de ir. Porque ya entraría ese ejemplo de, mira, quizás podemos seguir hablando, tal, pero siempre respetar ya cuando la persona tiene esa línea. Me sorprendió el otro día llegó. Como que si yo hubiese ocupado esta hora, después no sé qué tal. Y allí pues nada, o sea, no podía hacer más tampoco, ya tenía esa persona allí, tenía que atenderla porque el deber ético es la atención, ¿no? Si no estamos allí. Ese deber ético que ha surgido ahorita puede entrar aquí. Si no, por ejemplo, no depende de mí tener una agenda, por ejemplo, en un lugar público que no sea cambiante. ¿Puedo hacer más? Bueno, comentarle a las personas que tengo estas personas por delante, que tengo 10 grupos para atender. Pero no puedo hacer más, por ejemplo, de escoger los casos que yo quiero. Porque
sería la lo único, o sea, aplicación no de depende de mí. No depende de mí, tampoco puedo hacer más. No, pero es que, o sea, va como en la misma línea de que no puedo hacer más con respecto a esto. O sea, sí depende de mí de las herramientas, pero si la persona no quiere. Allí por eso. Por eso podemos no tratar de depende no de mí. depende. Ah, bueno, también. Pero que puedas hacer un ejemplo y ese recordatorio. Te recuerdas todo. Sí, pero si lo vamos a hacer para que no pueda hacer más, hacerla con la persona, ¿no? Hacer la herramienta. Ya sabemos a qué no. Sí, es verdad, porque aquí en no puedo hacer más es precisamente el dar las herramientas y darle 15. Ejemplo, sabiendo que va a llegar con 5. Entonces, saber limitarlos es importante. ¿Tienes otra? Ya, entonces esta No línea. depende de mí, yo había puesto No depende que de si mí. fuera luz media cosita, pero que puedo hacer más es que puedo comprar bombillos eléctricos. Cuidado con el wifi, no te enseñemos. Sí, también. Ahora, aquí vamos a cambiar esto. Porque será que no consigo. ¿Qué pasa, profe? Creo que no se lo hacía ¿Lo tengo? ¿Qué movió para dónde? la que puso allá, hacer para esa es la del cambio, pues, la de que haga las herramientas, ya la había puesto. Ok. Aquí, si lo hilamos, sería depende de mí el establecimiento claro de los objetivos. Depende de mí, pero no puedo hacer más que la persona esté de acuerdo al 100% con esos objetivos. No depende de mí, pero que puedo hacer más es incluir un objetivo de simpatía y allí, bueno, que se cumpla a cabalidad el plan de intervención. No
ahí podría como recordarle, posponerle. Claro, pero ofrecerle pues posponerla. Pero si no quiere. Ya, si no quiere, pues no puede hacer más, pues. Ajá, por eso lo de la ausencia de la cosa. Como que preguntarle, pero no va a depender de mí si yo voy a depender. Sí, por ejemplo, hay personas que pasó con esta persona, ¿no? Que me dice, se me presentó un problema, lo dejo allí. Yo no respondí más porque, oye, yo me venía cancelando 3 veces. Sí, la Gabriela humana dijo, ay, no, me avisa, cuando quiera, me avisa. De veras. Literal, entonces eran 9 de la noche, yo dije, no, no, o sea, le respondo mañana. Y el mañana llegó ahí, el literal, mañana, y él llegó primero que yo le respondiera. Bien, vamos a evaluar el problema, que no podías venir. Ese problema que pasó puede ser familiar, puede ser una muerte, puede ser tantas cosas. No, es que me faltaba no sé cuánto para comprar. Allí sí podía, no depende de mí, pero pude haberle hecho eso más que llevamos ya un proceso, es decir, nada, cuando te pagan. Allí es establecer. ¿Rubén? Primero, quería como mencionar acerca de la comodidad. Si bien depende del psicólogo, el espacio donde se hace la consulta, no siento que no puedo hacer cosas, siento que se puede hacer más para que la persona o el paciente se sienta cómodo en dicha zona, ¿verdad? Más aún si uno ya sabe que, por ejemplo, se puede tener una fobia a una planta en específico y casualmente tenemos esa planta. Al principio de la primera consulta no podemos saber que la persona tiene una incomodidad con esa planta, pero ya después de la siguiente ya se sabe y uno puede accionar ahí. Eso ahí. En la siguiente, depende de mí, pero no puedo hacer más. Creo que lo centraría bastante en insistir en tratar una problemática que el paciente se rehúse a querer tratarla porque no considere que es malo. Y no depende de mí, pero puedo hacer más. Está el tema de si la persona se encuentra lejos del área del consultorio y no puede llegar, también se puede utilizar una zona en común y puede dar acciones de consultorio para poder tratar a la persona. Ay, anda, de verdad. Ese no depende muy, no depende, ¿ok? Ese último. ¿Quieres agregar algo? Disculpa que te corté. Mira, lo de la plata es genial. Te dio muy bien tiempo para, lo pensaste muy rápido y es verdad, ¿sí? No depende de nosotros que nuestro ambiente esté adecuado justo para el gusto específico de una única persona. Recuerden que habrán días que atendemos a una única, o habrán días que vamos a atender a 8. ¿Sí? Ejemplo. Entonces, en este particular, ese no depende, está muy bien estructurado en base a que mi desconocimiento me hacía que literalmente no dependiera de mí. En trasladarlo y hacerlo un poco más cómodo, allí sí entraría. Ejemplo. Pasa muy bien lo de las plantas, puede pasar a veces si vamos a dar, no sé, té, café, agua. Mira, tengo agua, y la persona dice, ay, no tiene un tecito. Bueno, no tengo tecito. No depende de mí. Ya después dependerá si yo me traigo mi cooler, mi no sé, y le traje el tecito. Si antes de yo entrar, sí, si antes con el hito, porque ya saben del acento rocho y el diminutivo, ¿no? Ya todos vieron el cuartito, bueno, el acento consigue, le llegamos con el tecito. Lo consigue. Resulta que en base a eso pasa. Yo suelo tener algunos dulces, porque se me ha hecho tan difícil conseguir chucherías saladas en tamaños chiquitos. Se me hace muy difícil, realmente. Y no todas las personas les gustan las cosas. Bien, esa es la realidad. Ahora, pasa eso y ya nosotros pudiésemos adaptar. Sabes que a veces quizás tenemos los dulces, ese sí, ese depende, tenemos que, lo podemos moldear mucho. Lo ideal es no tenerlos a la vista si vamos a atender niños. ¿Qué depende de mí? Guardarlos. Sí, porque ¿qué pasa? Puede depender de mí tener surtidas mis chuches. Pero no siempre depende de mí que el niño venga y agarre todas las chuches cuando era una sola. ¿Sí? O que se coma todo el dulce y después viene la mamá y me dice, no, es que él con el azúcar se pone y nosotros ponemos reglas. O
mantengo una crianza cero azúcar. Imagínate que fuera yo así como, ¿qué? Como la niña. Peor todavía. Bien, entonces, Demanda por depende de eso. si yo quiero, porque eso no es obligatorio tener algo que darle a las personas. Eso viene muy reciente, que a veces estamos dando. Tengo una colega que tiene todo su lugar de catering, ¿sí? Y tiene todo, absolutamente todas las leches de todos los tipos, con almendra, de coco, no sé qué, tal, todos los tipos de café, su maquinita instantánea, tal. Quiero ser esa. Pues puede ser ella. Yo no soy muy parte de, porque allí a veces siento que la conversación no siempre va a tener ese objetivo que nosotros queremos. Depende mucho, y aquí no depende que eso no se confunda. No depende de nosotros, pero podemos hacer más siempre recalcando el objetivo. Sí, porque la persona se puede confundir como esa niña que yo les dije que decía que era chismecito para aquí, chismecito para allá. Dependía de mí sí o sí hacer la evaluación. Pero no dependía de mí que la niña entendiese que es la evaluación. Profe, si por ejemplo tiene como un emprendimiento aparte y uno quiere como la sesión ofrecer más, mira, tengo esta raqueta, ¿se puede o no? No encuentro la Es un condicionamiento. La ética, más que todo, lo resalta en no aprovecharnos de lo que las personas traen o el cargo que tienen externo. Por ejemplo, tiene el cargo, bueno, eso lo vamos a ver. Ese ejemplo es propio de contenido. Tiene, no sé, gerente de un banco y que le digo, mira, ¿será que si yo me traigo que cuenta puede ser un favorcito? me dice que no, deberíamos poner nombre. Sí, seguro encontraremos la forma que la persona sepa nombre. Segurísimo. Posicionamiento por ahí sutil detrás En de ese momento trabajé mucho con piñatería. Y en trabajar con piñatería a veces le decían, si esto es violencia, darle palo, poco relacionado va con la carrera, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pero sí, hay que tener. Ya pensábamos que fue la jornada de reclusión de nuevos colegas. Hablábamos Hay que precisamente tener de una eso, piñata en el consultorio. que no interfiera o no se haga ese traspolín directo, o más allá de eso, la persona no sienta que es mucho más publicidad que por la forma recta de un cuadrado. Terminando con la participación de Rubén, que pasa todo eso, voy a llegar de una vez inmediato, que es la primera diapo que van a ver sobre las condiciones previas que debemos tener dentro de nuestro consultorio, de nuestra oficina, del despacho, como le quieran llamar. Bien, en este caso es muy importante que tengamos en cuenta que forma parte de los deberes nuestros. Acá, preparación de la entrevista. Sí, la preparación de la entrevista con qué? ¿Qué debemos tener para una entrevista? Primera entrevista. ¿Quién? Por orden. Ah. No al orden. Ya lo he hecho también. Voy a decir, para escuchar. Algo para tomar notas. ¿Qué más? ¿qué? ¿Qué debemos tener en nuestra condición previa? Algo para tomar nota. El formato de consentimiento informado y Que la profe preguntó que plantear a la persona. Recuerden que esta es la preparación de la entrevista. Preparación. Sí, en una primera fase de preparación de la entrevista. Interés. Tiempo. Tiempo. Entonces, acá, documentación previa. Entraría el contrato conductual o consentimiento informado, como se le llama. ¿Bien? Consentimiento informado es lo que arropa todas las corrientes de la psicología. Contrato conductual, comúnmente se habla en el cognitivo conductual, donde muchas veces no está el papel de inicio, sino solo se usaría cuando se va a aplicar algo, un instrumento en específico, ¿bien? Pero se le dice a la persona que estás consciente, tienes el reconocimiento de por qué has venido, si es un sí, decimos, mira, esto es un contrato conductual que nos vamos a comprometer a desarrollar esta entrevista,
pregunta, ¿y cuando llegan emergencias? Recordar que el psicólogo no trabaja con emergencias. Claro, pero en el En aula, por casos ejemplo, porque va por emergencia psiquiátrica. Allí sí. no tiene nada que ver el psicólogo, no acompaña. No. El psicólogo, recuerden que no tiene intervención real clave en emergencia. Una persona que tiene un brote psicótico, el psicólogo puede hablarle 10.000 cosas que cuando pasa un brote es muy probable no se va a acordar. Ok, Entonces, emergencia, si hay una emergencia, comúnmente es psiquiátrica. ok, Si la persona considera que puede esperar, no es emergencia. ok. Pasan en las fases de emergencia. Sí, donde es algo prioritario, pero no que se tiene que atender de inmediato. Entonces, entra ya el psicólogo cuando se ha compensado el paciente. Ejemplo, entró psiquiatría, ministro diazepam, la persona ya está regulada, entra el psicólogo en la persona. Bueno, como la duda de si yo estoy atendiendo a una persona, pasó X, póngale, no sé, no tiene que ser intento de suicidio, pero puede ser un accidente, y la persona está como mal y como da el nombre del psicólogo a alguien y lo llaman, ¿eso se considera como emergencia? ¿Se atiende de una vez? Siempre la atendemos, pero la debemos derivar. Sí. A ver, ¿qué pasa? Una de las veces que yo más me enfocaba en la carrera es saber que no podía ayudar a una persona que se quería suicidar en ese preciso momento. Sí, porque me pueden denunciar por la invasión, se le iba a hacer en su casa. Yo era la única que sabía cuál era mi responsabilidad. Llamé a todos, llamé a la Cruz Roja, me dijeron no podemos entrar. Llamé a los bomberos y me dijeron no tenemos, si no hay esa autorización específica no podemos invadir esa vivienda. Llamé 6 veces y me dijeron bueno, pero pues nada, manténla tal hasta que consigas a alguien de su red que entre a esa casa y nos lleve a nosotros. No podíamos invadir esa privacidad. Llamé a 0800 Bravo, que es mi 0800 en el hospital por siempre, y fue como que nada, mándala, pero ya no quiere. No quiere salir. Yo llegué casi ahí, fue cuando fue ahorita, cuidado, tú vas a tocar esa casa, porque si esa persona ya está muerta, tú estás implicada. ¿Cómo sabías que esa persona iba a morir? Estás implicada en esa muerte, no entres allí, por eso el número de seguridad. Cuando nosotros decimos, me das un número de un familiar, ¿sí? O de alguien de su red de apoyo. Hay muchos no dependes en nuestra carrera también. Podía estar invadiendo. Entonces, en ese momento fue, sí, hablé toda la línea, mi corazón hizo pili cuando me dejó de responder, porque yo dije, seguridad, tengo 10 minutos que no responden. Ay, no. No pude hacer nada, estoy aquí en esta plaza esperando que me digan qué más hacer, muy cerca de su casa, pero no en su casa. Después me respondí como que no, nada, me metí a dar un baño. Yo no mato. Mátelo. Uy, no. Es una estrategia para tratar la ansiedad al baño con agua fría. Y tú, si no te voy a matar yo. Una estrategia podría ser avisar. No, sí, bueno, gracias. Gracias por el aviso. Que el familiar venga a la contención, lo preparamos cómo hacer la contención, sea quien entre y pedir permiso. Tenemos que pedir permiso como cualquier otra persona para poder intervenir y con un consentimiento informado de que nos autoriza el ingreso a ese lugar como una atención domiciliaria, que sería el margen de lo que antes de preferencia no hacer atenciones domiciliarias. El riesgo es muy alto. Eso sería la atención domiciliaria en ese caso, de que no depende de mí, pero puedo hacer más. Sí, que lo comentó Rubén, precisamente, que dice que depende de muchas cosas y ya vamos a llegar allí. Ok, Porque no es recomendada, tiene que haber una justificación muy concreta para nosotros y porque la vida del psicólogo corre mucho riesgo. Imagínense una persona en brote psicótico en una casa que no es nuestra y no sepamos dónde Carrizo está en la llave. uy. O en un edificio. Pero usted que se mete en la casa de la abuelita no me dice nada. Yo no soy psicóloga, ya corro. La tercera temporada de la video Entonces, en base a esto, sí, ¿qué les digo? No hay muchas cosas que no podemos hacer, lastimosamente, que conocemos gracias a la entrevista, que si podemos hacer un vínculo terapéutico que, oye, estás en emergencia, casi que nada, batiste el teléfono, me llamaron por mí, y en ese caso decir, mira, yo he recibido una llamada tal de esta persona que se encuentra en tal dirección y está corriendo arriba. Créanme que toque esos
Hola. Observación, pasando entrevistas. Entonces, en base a eso, sí, ese propósito donde nosotros tengamos en cuenta que yo en lo particular, a los últimos que llamé fue a la Cruz Roja, porque hay una compañera aquí que trabaja directamente allí y fue como que, oye, no tienen, no sé, una ambulancia, mínimamente algo que me dijo como que, no tenemos ambulancia, no tenemos personal formado para ir a atender esa situación de riesgo, recuerda el riesgo, tal, y yo no. No, profe, es que son muchas cosas, porque a mí me ha pasado, yo creo que es más importante de usar esa línea de entender de que sí, nosotros nos estamos formando en la disposición, creo que nada más el hecho de estar aquí nadie lo puede cuestionar, a pesar de que a veces incluso nuestras notas no muestran ese esfuerzo, pero creo que nadie se atrevería a cuestionar que un estudiante hoy en día en estas condiciones estudie. Sin embargo, cuando uno estudia este tipo de carreras hay que tener presente que usted puede ser muy soñador, puede ser el 20 tras 20 tras 20 de su carrera, que estas situaciones se van a presentar y usted tiene que aceptarlas. Porque para mí eso ha sido lo más delicado también de mi otra profesión, y es que sencillamente uno se siente impotente, eso recae sobre uno se siente responsable, uno se hace parte incluso de la situación, al punto de decir no puede ser que todo lo que estudié para no tener lo suficiente para que esta persona no lo haga. O sea, y es que nada, absolutamente nada, tienes una palabra, una ayuda, una conversación, se va a bastar en una situación así. Aparte que en ese escenario es mucho más delicado porque se trastoca el tema legal. Y al trastocar el tema legal usted puede llegar a tratar de salvarle la vida. Yo lo he vivido con mi mujer Rula, que en situaciones de verdad, como que no sé qué hacer, acompáñame por lo menos para que entienda de que estamos haciendo lo posible. Y al acceder en una vivienda, a pesar de que usted está haciendo el mejor del esfuerzo y queriendo salvar el mundo, implica muchas cosas. Se pierde dinero, se pierden joyas, puede suceder cualquier cosa y todo eso va a recaer sobre la persona que decide tomar esa ruta. Nadie en ese momento vamos a dejar de ver quién va a decir, no, esto lo estaba haciendo por salvarlo, por ayudarlo, no. O sea, sencillamente tú estás invadiendo un Una lugar propiedad privada. y eso es muy complejo cuando no estás en escenarios donde de una u otra manera hay un acceso permitido porque son seguridad, ellos pueden tomar una puerta, si va a haber un incendio, se están abriendo, ellos pueden hacerlo. Pero de ahí se trata toda una escena de que no es llevar un psicólogo, mire, yo le digo a usted, yo tomo la puerta como puedo, que venga usted y me salva la vida. Es que sencillamente al entrarnos dos porque tenemos un problema legal y ahí es donde uno se debate moralmente porque yo prefiero cargar la culpa de que no ayude o la culpa de estar privado de libertad porque justo el día que fue se perdieron unos euros. Eso pasó aquí en el Paseo de la Feria. En el Paseo de la Feria. A veces tuvo ese problema. En el Paseo de la Feria. Le escuché que le pasó lo que ustedes no trabajan aquí. Chino, uno, dos, chocolate. Pero es muy criticado, más allá de los críticos, los criticados. Sí, porque, a ver, ¿qué me respondió la asesora de la ciencia? Pues me dijo, ¿esto está pasando en la calle? Porque si en la calle, por ejemplo, presentar en una casa, no podría estar. Entonces, como que no, ¿será que le digo que se sienta en la acera? No sé. Sí, en ese momento, sí, tal cual. Llamé a esa pareja, que es la única red de apoyo que tenía en ese momento aquí, porque vivía sola esta persona aquí, y fue como que, nada, ya estoy cansado de recibir esas llamadas, no sé qué, que ya ve lo que quiero hacer. Esa fue la respuesta de esa red de apoyo. Y esta persona tal cual me dice, es que estoy muy sola, y la pareja, mira, se fue a trabajar, no me responde, me dijo, no, usted verá. Entonces era como que yo pasé a ser parte de su red de apoyo, pero con las manos atadas. ¿Sí? Y mantener la comunicación hasta que lo hagas, por favor, no sé qué, tal, mira, vamos a hablar, si quieres venir, te puedo atender, no sé qué. Y de por sí le dije, nada, por como me dices, tenemos que ir a la acción. Yo amé todo, o sea, de verdad, ese fue el caso como que me he metido a querer salvar busqué como que, mira, si no tienes almohada, estoy en una almohada, no sé qué, tal, y voy a mandar un taxi, te va a buscar, te espero en la puerta de la chabola, voy a presentar tu casa, tal. El taxi fue, ella dijo, no, ya estoy bien, me voy a ir mañana de mi familia, no sé qué, tal. Y duermes, tienes que dormir. No, yo no quería, pues. Porque si no tiene que ser así. Duérmanlo. Sí, Conociendo, yo me quedo así en el sol. O sea, hasta que me llegue la noticia, pues. Uno se acostó
siéntate, eso sí al final se lo dije, siéntate en la acera, porque públicamente la persona no lo va a hacer. Ojo, no siempre, cuando era un lugar muy pequeño, aunque esta persona ya se había lanzado varios carros. Entonces era como que, sí, todo ese margen que pasa, y por eso, toda la entrevista, todos esos intentos suicidas los recopilamos en la entrevista, y sabíamos como que no la puedo mandar a un lugar concurrido porque se le va a lanzar a un bar. ¿Sí? No puedo decirle que se quede encerrada porque ya me está diciendo todos los métodos que tiene preparado y ya se puede buscar con lo que está intentando. Sé el tipo de persona que la acompaña, porque en la entrevista al hablar de relaciones afectivas, pues habló de que tiene este problema con esta y esta otra persona. ¿Se mantiene con vida esta persona? Sí. Han pasado 2 años. Está con vida, cambio, una relación bastante tóxica, todo lo demás, se dio de alta por sí misma, pero tuvo un acompañamiento psiquiátrico que era importante. Lo podíamos abordar, no era de psicólogo. Sí, uno era psicólogo. Tenía sí o sí que entrar por emergencias. Entonces, allí son las líneas hasta donde nosotros podemos llegar como entrevistadores. Hasta dónde podemos llegar. Emergencias, mire. ¿Qué quisiera yo? Bueno, por ejemplo, cuando dan el CMN, que es comunicar malas noticias, que para eso también hay formaciones, cuando sale el médico y le dice al familiar, su familiar ha fallecido. Las reacciones ante el duelo son muchísimas. Sí, yo estuve como un mes allí por cuestiones familiares también, y cuando llegaba la ambulancia, que como que vamos a ver cómo comunican, pues todo, ¿no? Y tal cual, vi 2 casos que me impactaron mucho. Una mamá que tal cual entró, le dio de comer a su hijo, salió media hora y le avisaron que había fallecido. Y otra que llegaron en la ambulancia y de una vez le dijeron su hijo llegó sin signos vitales. Esta otra tal cual llegó, saben, un póster que está justo al frente de emergencia, esa señora fue y se golpeó con el póster. Bien, y se tiró. Eso es una reacción del duelo. ¿Podemos intervenir nosotros ahí? No. Y la manera de estar es en silencio. No podemos, porque si no vamos a interrumpir un proceso de duelo y es un mecanismo de defensa de ese momento de afrontar el duelo. Así como la otra vino, llegó a agarrar al doctor y le por eso yo le acabo de dar comida, ¿cómo usted me va a estar diciendo esto? Usted no hizo nada, no sé qué, desde la rabia. Sí, entonces hay muchas maneras donde los brotes emocionales nosotros comúnmente no los recordamos. Por eso las emergencias, los PAP funcionan y sin embargo, los primeros auxilios psicológicos comúnmente se dan cuando ya ha pasado unos minutos, pero sí antes de las 72 horas, porque después no sería PAP. Entonces hay tiempos específicos y el psicólogo, por eso no, a ver, que hay psicología de la emergencia, sí la hay, pero son iguales, se aborda cualquier caso apenas llegue. Que eso es muy importante también que lo establezcamos nosotros, porque a veces son nuestras expectativas. Lo que comentaba que quizás de abarcar todas las cosas y resulta que podemos hacerlo, pero no va a tener efecto. Entonces, esa realidad. Y con respecto a lo de la ética y eso, yo sé que no está bien interrumpir nosotros un proceso, pero esa persona que se estrelló la cabeza contra el poste cuenta como que se está haciendo daño a ella misma, y ahí sí hay que decirle a alguien, ¿no? Porque vivió un duelo. Es decir, tiene una razón exógena, no endógena. Y entonces eso no, nosotros no nos corresponde éticamente decirle a alguien de que, mira, atiéndela. Es que está viviendo su duelo. Pero se está haciendo daño. Sí, pero en ese caso es la familia la que tiene que estar. Sí, en ese caso, igual, el hijo llegó, esa mamá, y de verdad no estoy exagerando, toda mi familia que puede decirlo, mordió a su hijo, increíble, al otro, sí, lo mordió por completo. Y le dijo como que tú no te apuraste, no sé qué, se murió mi hijo y tal. Los duelos se viven de múltiples formas. En la fase de shock. Ya luego muy probable esa persona no se acuerde que hizo todo eso. O sea, hay personas que dicen, ni me acuerdo cuando me dijeron que mi mamá se murió. Solo sé que me llamaron y de ahí hacia allá no recuerdo más nada. Sí, entonces en ese particular es una fase de amnesia de protección, el cerebro busca proteger. Y allí básicamente es que esa persona no va a entrar hospitalizada y necesita vivir su duelo. Por eso es que se dice que los duelos no deberían medicarse, o no los primeros días, porque es que cuando dejen la medicación el dolor va a estar vivo, los duelos se tienen que vivir y hasta más, y con mucha culpa por no haberlo vivido. Entonces en ese caso son
se me acabaron. Eso va a interrumpir. Adicional, le puede dar un gran tiempo para que la persona google qué va a dibujar y qué no dibujar. A pesar de que sabemos que eso no es la causa de efecto, sino que gracias a la entrevista es que se arma el cuerpo del resultado de un instrumento. Formato de entrevista es nuestra correspondencia y asegurar la no interrupción, para eso evaluar el tiempo. Para que no nos estén tocando la puerta, a ver, mira, ya va a salir, o aquí hay alguien esperándola, o no sé qué, tal. Aprendí hace muy poco una doctora que literal llegó el doctor, pensó que era la secretaria, dijo, mire, dígale a la doctora que ya llegué. Yo tenía mucha pena porque la que estaba mi tía era la que estaba dentro de mi tía. Pero por eso tuve confianza y llegué yo, doctora, que el doctor no sé quién ya llegó. Sale la doctora y dijo, bueno, si está muy apurado, se va. Porque aquí usted es otro paciente más y yo estoy con alguien que tiene el mismo derecho al tiempo. Yo, mira qué sutil forma de poner esto. Pero allí por eso es las agentes, ¿sí? O el estimar el tiempo. Yo le quería preguntar ¿cómo fue la primera entrada que usted tuvo como psicólogo? Hubo coaching de por medio. La persona quería que yo le diera un reposo. El psicólogo me dio un reposo. Esa fue la primera. Difícilmente se me va a olvidar con las dos particularidades. Era la primera y la persona esperó al final para que yo le diera un reposo y no podía dar un reposo. No volvió. Este reposo era porque se quería ir a Perú a ver a sus hijos y quería meterle en su trabajo. Sí, era como que casi que quería que yo le dijera que necesitaba vacaciones. Una cosa. Después, Estaba muy estresado. sí, esta persona sí se fue, volvió una sola vez, pero por cualquier, no recuerdo otra cosa, porque como a los 8 meses. Sí, pero esa mierda. Sí, yo sí tenía todo así como que ya listo, qué bien. Ahora, el contexto de la entrevista es una correspondencia, condiciones previas nuestras. La proxemia. ¿Recordamos qué es proxemia? Ya lo dije con mímica, con lenguaje no verbal. La distancia, manejo de distancia. Espacio ambiental y personal. Si yo voy a necesitar mesa, si no, si voy a necesitar una silla, si voy a tener pareja, saber que no puedo tener una sola silla. A menos que la dinámica sea pasar uno por uno, pero en algún momento vamos a necesitar tenerlos a ambos. Si vamos a atender niños, bueno, ya llegaremos a entrevista infanto-juvenil, pero desde ya se dice que las mesas deben estar a la altura de los niños, las sillas deben estar a la altura de los niños. Si vamos a tener un lugar que voy aquí con el no saber a ver si hay un previo diagnóstico. Si venimos con una persona que con previo diagnóstico viene a evaluación por alguna fobia en específico, sí, mira, resulta que el mundo de las fobias es tan amplio, sí, es sumamente amplio, es tan amplio como los fetiches, o sea, diría yo que están estos dos, hay una cantidad de fetiches que cada vez más enfermizos, bien para la persona que los padece, hacia las fobias que cada vez son más, o sea, si hablamos de la lipofobia, resulta que yo tenía un cuadro de puros puntitos que estaba formando, no sé, X imagen. Ay, perdón, ¿qué es la fobia? No te lo imaginas. A rayitas. Si la persona tiene claustrofobia, ¿sí? Que era algo que yo sí o sí sabía que no podía atender en mi anterior consultorio porque era una carita por fuera. O sea, no podía, de verdad, no podía atender ahí a nadie que tuviese claustrofobia. Sí, se iba a asfixiar, realmente. Sí, Andy. Sí existe la fobia a las plantas, porque es que me quedé con la duda. Pero es que allí entra, por ejemplo, en el DSM te va a decir que fobia es por falta de investigación, o que requiere mayor investigación. Pero sí puede haber. ¿Por qué tienes? Ya que se quedó con lo Chismecito. Mira, te van a responder. ¿Cómo se No, es que le tengo miedo al agua. Mira, nuestra tiene
Pero es que los árboles te lo pueden entender por las plantas. Profe, Los árboles por ejemplo, que asocia la planta con que vio a su mamá muerta, entonces pues le tiene miedo a eso. Entonces ahí sería fobia por eso. A veces viene más por estas cosas como fisiológicas. Entonces ahí no cuenta con Personal. ¿Qué debemos cuidar nosotros? A ver, escuchemos. La higiene es total dependencia de nosotros. Sí, que nuestra higiene a las 7 de la mañana llega a ser la misma a las 7 de la noche. No, depende muchas veces incluso de aspectos ambientales. Mira, salimos como si fuese a nevar y son las 5 de la tarde y hay tremendo sol ya cuando debería estar escondiendo. Hay distintos aspectos que vienen. Que no suelen ver a nosotros demasiado las manos comúnmente, ¿sí? Y tuve un colega que trabajó esto, que él incluso dijo, nada, prefiero tener brillo en las uñas, que piensen lo que quieran pensar, a ver que tengo una linecita de uña, porque me da pena que estoy escribiendo y la persona me ve las uñas y ve que me las comí hasta la raíz. Sí, entonces hay muchas increíblemente por no de las manos. Piensa porque escribimos con cuadernos, con el computador, nos ven muchísimo las manos y nuestro aliento es algo que debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque mira que nuestra proxemia forma parte de la social, no de la íntima, pero sí de la social, vamos a estar muy cerca. Depende de nosotros el aliento no depende del entrevistado. Que usted tenga caramelitos de menta, eso hay personas que como actividad para la actividad, ¿cómo se llama? Creo que es calidad. Le refiero a un odontólogo. Eso es lo que Karen dice, que dice, no, y es una herramienta. Karen está buscando la técnica para canalizar la ansiedad a través de cepillarse 3 veces. Cada vez que se encuentra en su situación con pensamientos así, va y se cepilla. Bueno, esas cosas de espacio mental y el espacio personal y nuestro autocuidado autopropio. Eso no depende de que nosotros vamos a entender. Y la sensibilidad no verbal, que vendría siendo la empatía que nosotros con nuestro cuerpo y con nuestras expresiones podemos expresar. Cuidado con la sombra. Uso del espacio físico. Ambiente y orden. Esta persona que me llegó después que me había cancelado, ustedes vean el desorden que yo tenía. Porque estaba haciendo unas cosas para la federación y tenía todas las carpetas así regadas. Y vio y me hizo así y abrió la llave y me dijo, hola, bienvenido a este lugar que no conoces así desordenado, donde se te pone el piso. Y lo arreglamos porque no se puede poner. Imagínense, fueron al consultorio y tal cual así como de película, está mordida la manzana que quedó como un reloj de arena con todas las mosquitas que se paraban allí, está el vaso de café como un poco chorreado, ¿sí? Y el pan que lo acaban de dejar ahí porque ustedes llegaron. No, una empanada de carne asada. que huele a restaurante, ¿sí? Entonces, ese espacio tenemos que limpiar, de preferencia. Eso opcional. Sí, no, hay personas que no se sienten cómodas en su espacio. Claro, eso es parte de la Habrá terapia. alguien que Gustavo Bueno, o sea, la persona corta, vamos a ponerlo a terapia de exposición. en algún momento. Pero es real de que eso se ve más en la papelera que se ve ahí. Una pregunta con respecto a los ambientadores, este tema de los colores y eso. Mira, pasa con los Porque hay purificadores. personas que no les
también hay personas que les puede dar alergia. Pues. Hay personas que le pueden dar alergia o con los bonificadores pasó mucho post pandemia. Hay muchas personas que quedaron bastante sensibles, no decir intolerantes. Bien, y esto les da ganas entonces constantemente. ¿Qué se recomienda? A ver, que los sonidos, que los olores sean lo más neutros posibles a limpio. Eso puede ser muy subjetivo, porque ¿qué es limpio? Para uno puede ser lavanda, para otro puede ser bebé. O sea, por ejemplo, olor a cloro y ya, o que no olor a nada ya, y por ejemplo, lo que sucede es que más allá debemos, a ver, la persona comúnmente esto se adapta. Hay lugares que por naturaleza tienen un olor particular, si hay olores que penetran las paredes, que es la humedad, es increíble, y eso sí nosotros pues podemos trabajar más porque la persona va a estar constantemente en las sesiones. Bien, que hace poco con Grau hablábamos de lo que pasó con la embriología, la humedad se comió eso, muchas personas con un EPOC es muy delicado, o sea, había algo pulmonar que estuviese. Yéndome a los olores nuevamente es precisamente mantener todo tan limpio que no adquiera un olor que altere precisamente ese bienestar o ese estado de limpieza. Ahorita digo no porque con la casita de los psicólogos estamos viendo que hay un olor que viene del aire acondicionado. Entonces, Gabriela opta por el humidificador. Yo soy una que prefiero no el humo. Pero después alguien dijo de los inciensos, no quisiera que se confundiera con hueso de específicamente, pero también tiene humo, a veces de residuo. Se habló del gas y otros unos dijeron que miren, puede ser un poquito claro, un poquito invasivo, pero sé que se puede regular, no sé. Y más allá, si es la limpieza siempre funciona, o sea, si limpias tu consultorio en ese momento es un olor que no es invasivo y que sabes que eso va a ir degradando su aroma en el transcurso del día. Yo ahorita lo que he optado para no ser más parecido es como este aceitito que le colocas un palito y es muy sutil. Realmente es muy sutil. El otro día yo dije, ¿en serio le da o quiere una mujer? No, pero sí, hasta ahora que me ha servido, igual le podemos preguntar a la persona cómo se ha sentido en la mente. Esto al final, no al inicio porque no se relaciona todo, sino al final y aceptar esas sugerencias o recomendaciones. Bien, donde creo yo que no hay persona más sincera que la que le damos esa oportunidad en ese momento. Hablando de terapia, hay personas que le dicen, pero digo la verdad, pero eso es otra cosa. Ahora, debe ser, y aquí te respondo, debe ser un ambiente moderadamente activado. Imaginemos que tenemos, no sé, una pantallita con el estado, no sé si han visto la batería social, ¿sí? Y está avisando constantemente. Tiene luces, hicimos el PC ahí encima de nosotros, aquí en el escritorio, tal, eso altera la concentración de la persona, ¿bien? Y más allá de la recepción, inclusive nuestra seriedad en ese momento. Si tenemos algo que, imagínense el consultorio con el gatito este de la mano, que llama a las personas. Buenísimo. Tenemos ahí, eso puede ser todo el día. Sí, exacto. ¿Cuántas veces en terapia hacen el gatito de la mano? Pasa mucho en las escuelas, ¿bien? Si vamos a hacer psicólogos escolares, tener cuidado en estos ambientes, porque hay personas o hay escuelas que tal vez van a dar mucho atención para que tengan en tu oficina un montón de caritas, un montón todo. Por ejemplo, si ahí está el semáforo conducta que se ve muy lindo y se le explica a los niños, está la tabla emocional, que básicamente es cómo se conjugan las emociones, y esas cosas se pueden tener, pero hay un margen en estos, depende hasta qué punto puede ser favorable. Y cuando no y cuando conviene tener quizás debajo, sobre eso, unas láminas que neutralicen. También sepan que la margen de la psicología del color realmente sí tiene esa influencia en base a lo que queremos encontrar. Cuando hablamos de psicología del color y de la psicología en venta, sabemos que hay colores que sí o sí son mucho más atractivos de acuerdo a lo que queremos
blanco con blanco y blanco y gris. Sí, no todo es, imagínense esos matices. No, se puse como los cuadros, no sé qué, pero eso se puede meter, sin embargo, hay personas que son intolerantes. Yo en grupos he encontrado hasta ahora una única persona, un varón en efecto, porque el daltonismo solo da en masculinos, que le da bastante igual, ¿sí? Y sus compañeros le hacen muchas bromas, le dicen como que, oye, pero eso es rojo, no es verde, y lo confunde, y él ya sabe que, bueno, me da igual el color que me dices el nombre y yo lo identifico, pero sí hay personas que tienen esta tendencia. Yo creo que algo, o sea, incluso tan sencillo como las sillas, porque por ejemplo, yo soy de las que, si se siente en una silla de rueditas, pues empieza a dar vueltas en la silla, entonces estoy en esa. Entonces, pues creo que también lo de la silla, o sea, algo tan como bobo, por decirlo de alguna manera, pues también puede influir mucho Sí, algo que en puede eso. pasar como por debajo para muchos. Y esa es una recomendación que la vamos a encontrar mucho más puntual en asistencia a niños. Sí, debemos evitar las sillas de ruedas, con ruedas. Y de ruedas de asistencia con ruedas. Pasas con nosotros. Tenemos que tener mucha disciplina si vamos a tener este tipo de sillas para nosotros, que es la común silla ejecutiva. Sí, tenemos que tener mucho porque de repente, mira, me estoy mirando y no estoy fijando en la observación, en la concentración en la cosa. Por eso yo no doy yogi. Ahora, el silencio. El silencio es importante en nuestro espacio. Sí o sí debe haber silencio. Mira, pero es que estoy en el área de psicología de la salud. Hay excepciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comúnmente vamos a escuchar pitido de alguna máquina, a otras personas hablando, a personas llorando, a otras gritando. Hay que saber cuándo esos sonidos no dependen de nosotros. Pero si pasa también, por ejemplo, en el área organizacional, si aplicamos psicología industrial, que tenemos que estar dentro de la industria, bueno, personas ordinarias. Comúnmente. Si vamos a psicología del deporte, es comúnmente a campo abierto. ¿Sí? Y va a haber mucha efusividad también en la voz. Entonces, en este caso, el silencio no siempre aplica. Un espacio como este, sería, sí, sí, acá, 5 de la tarde, queda el silencio hasta que pueda hacer toda la gente que va a salir. Pero la acústica es horrible. Entonces, allí tendríamos que recordar si realmente cómo nosotros podemos ajustar en los espacios. Si es un espacio compartido, tenemos que tener mucho cuidado cuando las personas llegan ya a hacer ese compartimiento de espacio. Si resulta que fue una de las experiencias que yo tuve, el consultorio estaba dividido por algo muy fino, era bastante molestoso saber que al lado se escuchaba todo o viceversa. O sea, yo escuchaba que la doctora al lado regañaba increíble. Yo quería salir y rescatar a la persona que estaba regañando. ¿Cómo regañar? Ahí no entraría lo del... ¿Dónde? En cambio, las paredes. Sí, O sea, ahí no entraría lo de, en teoría, se estaría como rompiendo el secreto profesional porque otra persona está escuchando lo que esa persona te está confiando a ti. sí, Entonces es eso muy es... Es más, yo decidí cambiarme allí porque yo decía, mira, siento que la persona se limita, sí, se cohíbe. Igual yo les comentaba, yo comúnmente ajustaba mi agenda cuando ya no estaba. Sí, habíamos hecho como ese diálogo previo, como que a qué horas vas para yo agendar tal, y no tener, a ella no le importaba, pero a mí sí. Sí, entonces, y me molestaba mucho, la verdad, yo decía, pero si ella va bien de la gente, ¿por qué la regañas? Y más una abuela, o sea, no lo hagas. Pero si hay algo es que trabajamos con temas muy delicados, bien, sea cual sea, porque todos van en secreto. Y ese secreto es nuestra responsabilidad, guardarlo. Entonces, en estos espacios, o ajustar horarios, bien, o básicamente buscar la
he visto que han sido las del Ministerio de Educación, van, llegan 8 especialistas y lo que hacen es dividirlo como por mesas. Y es que, oye, justo la persona necesita aprovechar la única vez que quizás en la jornada lo van a atender, y hay un montón de sesgos en el entorno. Entonces, puede alterar. ¿Por qué la psicología de la salud se exceptúa de esto? Porque vamos a tener al paciente en camilla. ¿En qué? En Lo camilla. atendemos en camilla. O sea, Ah, la ya. persona está hospitalizada. Bien, lo que necesitamos es saber quién está alrededor y posicionarnos en la espalda a si tenemos a alguien detrás. Ok, ¿Sí? Para resguardar un poco más lo del verbato, no dejarlo tan abierto. ok. Igual, esto pasa, por ejemplo, en área de psicocardiología nos pasaba sí o sí que había una sala llena. Y lo que se hacía era buscar las horas que atiendo a la familia, que horas le atiendo a él, en qué lugares se atiende a la familia, y él no era opcional. Sí, o sea, ese paciente que llega por emergencia y está hospitalizado, no. ¿Qué es lo que le está pasando, por ejemplo, ahorita a los chicos que están en las pasadías en el hospital? Sí, yo llevo a uno y es básicamente, pues nada, sabes que la familia afuera, y lastimosamente la célula no da un espacio, sino toca tener la familia en el pasillo, y al niño pues tienes que jugar en esa camilla y el otro le dices que ya le toca porque es el abordaje individualizado. O sea, no, hay muchas complicaciones también por los espacios. Ahora, la iluminación debe ser confortable, esto también debe ser adaptativa. Recordar, por ejemplo, a ver, la iluminación, recordar que cuando hablo de que debe ser adaptativa, es si vamos a aplicar un instrumento, tiene que ser excelente la iluminación. Si vamos a hacer una visualización guiada, comúnmente lo que se hace es bajar la luz. Sí, debe haber menor iluminación para mayor concentración de la persona. Si vamos a atender a personas de la tercera edad, la iluminación debe tener un ángulo favorable para esa persona, porque recuerden que una de las cosas que más se deterioran al pasar de los años es la visión. Bien, entonces debemos garantizar que no estemos, porque para nosotros sea una buena luz, estemos, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Iluminando, no me bueno, estemos iluminando, escandilando a esta persona. Bien, la estemos escandilando porque puede haber un sesgo en el resultado de los instrumentos, ejemplo. Ahora, debemos evitar las distracciones, comúnmente esto es algo que se recomienda en el área escolar también, cuando he visto escuelas que tienen tal cual un CD dando vueltas porque es que las palomas se meten y están dañando el techo. Pero es que mira, el CD cuando está muy bien que dé vueltas y vueltas, pero es que le pega el sol, da luces de colores para todo el ambiente, y adicional, te distrae y se creativo. Los encandila, no les gusta eso. Ah. Sí, No, nunca lo había visto. Nunca lo había visto, pues, o sea, en mi cabeza no veía la imagen. Es como que los no pueden tener esto, tienen todas las vocales, con todo el abecedario, con todos los dos ánimos definitiva. Como tener el himno en con todo el ejemplo. Sí, y la tabla de multiplicar. Y los colores primarios. Y el himno, ajá. Entonces, mucho contenido. Pasa a nosotros también. Entonces, evitar también las distracciones es, mira, que justo pasan por aquí, no sé, tocando la puerta cada rato porque se están confundiendo. Para eso es importante que tengamos ese identificativo allí. Aunque el código de ética nos dice que siempre debe ser útil. Disposición de mobiliario que no desvía la observación es muy importante. Por ende, nuestro ángulo debe ser estratégico si vamos a usar mesa. Bien, yo les había comentado, bueno, de que yo uso una mesa de vidrio, no fue por elección, no fue por elección, realmente de inicio fue la que hubo, en ese momento no la he cambiado aún, pero si bien me ha funcionado, solo que recuerdo ese reflejo que se puede hacer de nuestra posición para el entrevistado. ¿Y qué les parece esta opción, esta distribución que hay más como en consultas que se ven en las películas y cosas así, que son como dos sofás, exacto, los muebles, una mesa más pequeña, como una mesa de sala, y otra más O sea,
Se acostaba, por ejemplo. Puede ser muy buena opción, teniendo nosotros en cuenta que si en algún momento vamos a evaluar, sí o sí tenemos que tener una mesa. O sea, que la saquemos del depósito para ese momento, o sea, que sea esa mesita que luego se abre, queda grande, queda todo bien. Porque no podemos aplicar instrumentos sin base. Va a alterar el resultado del instrumento. Bien, sí, imagínense una figura bajo la lluvia hecha en las piernas. Bien, o más allá, el llenar las pruebas. Es que algo así porque me acordé la única vez que a mí me han pedido ser observadora de las pruebas psicológicas, vi que un montón de gente no le había entendido al señor de Oxford que tenía que rellenar eso y habían puesto los preguntas y no van a rellenar porque la máquina no lo lee. Bien, nosotros no somos la máquina, pero sabemos que hay cosas que se tienen que hacer muy precisas. Puede haber temblor y decimos, mira, tenía inseguridad porque sale tembloroso, pero si le dijo un cojín para que se apoyara, claro que va a salir el trazo celular. Bien, entonces allí eso. Ahora, aplican mucho para terapias de familia, ¿sí? Terapias de pareja, muy bien. Yo ahorita estoy teniendo en fábrica ese sofá porque quiero un sofá en mi lugar, creo que es bastante cómodo, pero comúnmente en mi mente está estructurada que la primera entrevista la hago con la mesa porque yo también necesito apuntar y necesito llevar varias cosas. Sí, me imagino que también tendrá que ver con el tipo de entrevista que se va a dar, no entrevista, pues, pero sí, con el tipo de Que entrevista. va mucho más con terapia que con entrevista. Tiene que ver más con la terapia. Sí, va mucho más con terapia que con entrevista. Viene ese tipo de espacios. Yo una vez fui a una psicóloga que tal cual me dijo como que en la silla que te quieras sentar, ella dije, esta persona va a analizar, ¿en serio en qué silla yo me voy a sentar? Fue como que, yo quiero por favor. Entonces me quedé allí. Pero, ¿saben que se tiene un análisis que viene del psicoanálisis? La silla del poder, ¿Cómo reaccionar a eso? Porque yo me imagino que normalmente no va al psicólogo y solo sabe qué vas a sentar. Pero si es como la vida misma, donde no hay. Yo me acuerdo. Bueno, hay un sillón y me acuesto así a lo largo. Bueno, señor. no, pasa mucho en lo que estaba necesitando me acuesto. Ya va. ¿Qué? En tu caso, ¿dónde me acuesto? Tal cual, han llegado y como que, ¿dónde me voy a acostar? Y es como que no. Porque la sociedad todavía tiene mucho en cuenta el diván. ¿El qué? El diván majestuoso de Ah, ya. Una vez tal cual, fui a mandar a hacer el notólogo del sofá y me dicen como que, pero ¿para qué lo necesita? Y yo, para un constructor. Y me dicen, ¿de qué tipo? Yo, no, soy psicóloga. Y me dicen, te puedo ofrecer era una silla tántrica. No, y era como que, que nunca dije. ¿Una qué? Sobre la silla tántrica. ¿Sí? La silla sexual. ¿Qué vas a ver? Sigue confundiendo hasta las casas donde los familias, psicología igual de la. Por ejemplo, un galleguito que siempre lo diré de pie es el de enfermería. Enfermería lleva psicología, excelente. Sí, y enfermería hizo en un proyecto de tesis por 2-3 semestres su propio consultorio para la atención psicológica de sus estudiantes. Ellos, tal cual, yo asesoré una parte, ya en la parte tercer semestre, fue como que, bueno, ya conseguimos para el diván, y fue como que, no vamos a terminar el diván, porque no necesitas un diván. Si no es una causa y efecto, que terapia tiene que tener un diván. Entonces, Eso no podría, o sea, no sé, pero no podría causar como más comodidad y confusión, o sea, desde cierto punto de vista desde el paciente. A ver, tiran el mueble para con el respecto de eso. no, bueno, depende de la medida. Tiran el mueble, no de la silla, pues. Depende de la corriente, muchísimo. Pero, ¿hasta qué punto el acompañar a desinhibir al paciente? Escuchemos. Sí, porque ya sabemos la práctica de acá. ¿Hasta qué punto acompañar a desinhibir al paciente es favorable para nosotros
decir yo? Porque, por ejemplo, lo que usted dijo del puff, no se puede tener un puff. O sea, si de repente es una persona que se la pasa muy estresada y que ya no quiere estar sentada rígida, se puede Por tener ejemplo, un... que los adolescentes son súper amantes del puff. Por eso. Entonces, obligarlos a sentarse, o sea, como estábamos hablando al inicio del tipo de silla que se debe tener, que no sea distractora, y ¿qué se debe hacer? No, es que no hay siempre, escuchemos. Debemos tener un mobiliario cómodo, no se dice, debemos tener un mobiliario cómodo, no se dice específicamente qué tipo de mobiliario tenemos, porque eso queda muy a libertad de cada uno. ¿No? Si te digo, por ejemplo, yo en mi consultorio quiero un montón de cosas, pero ya averigué el puff sale 120, sí, el específico, y no puedo tener uno solo. Porque si la persona se sienta en el puff, yo no me puedo sentar en la silla ejecutiva, quedó sumamente alta. Bien, necesito, y no puede ser cualquiera, debe ser uno de alto tránsito, porque eso va a estar ahí al público. Si buscamos los sofás, una persona me vendía el ideal y salían 600. Pero puedo tener en 600 ese cuando hay otro que también es funcional y cómodo por menor precio. Entonces allí es donde empezamos nosotros también a ajustar muchas veces por la economía. O sea, diría que el tenerlo desde cero fue el alquiler $700 y ya luego tú dices cuánto necesitas porque tenías que pagar el abogado, no sé qué. Genial tenerlo propio. Por ejemplo, yo no, que no pago alquiler, pero hay otras condiciones, ¿no? Como el compartido, tal. Entonces va mucho a la corriente. Aquí hay un consultorio que la gente ama, ¿sí? No puedo decirlo. Ama y tiene todas las sillas habidas y por haber, tiene todos los puffs habidos y por haber, todas las butacas, todas. O sea, tú escoges, tienes 4 por cada tipo. Pero es la persona más problemática que hemos tenido porque no es psicólogo. O sea, tan sencillo como eso. ¿Bien? Es famoso. Es famoso. Ok, correcto. Es famoso, es famoso. El resto no sé si es el mismo. El factor económico es bueno, pero yo lo sí orientaba más hacia la respuesta que le diste a lo de Alexa, de que si está demasiado cómodo, por ejemplo con el puff, se divaga en el mensaje, entonces ¿se debe, no se debe? ¿Cómo se hace ahí? El diván no es un artículo básico. Bien, el diván viene del psicoanálisis. Bien, empezando por eso. Bien, segundo, no podemos tener una camilla porque eso no es una indumentaria nuestra. Okay. Tercero, así es que no podemos tener bata porque eso no es vestimenta del psicólogo, por ejemplo. Bien, entonces en todo ese proceso nosotros vamos encontrando que si yo voy a aplicar un MMPI, que sería lo más cómodo que la persona esté súper cómoda, mi mente dice que esté acostado, pero aquí me dice que a la pregunta 200 no está dormido. Bien, o no está tan relajado que está respondiendo al azar. Okay. Para evaluación no, para terapia debería ser lo más cómodo. Para evaluación hay estándares propios que tienen que ser. Aquellos que no alteren el juicio, aquellos que no alteren la percepción, la afectividad incluso. Bien, entonces allí si jugamos. Hay personas que tienen consultorios sumamente amplios, que es lo que se recomienda, por ejemplo, para niños. Para niños debería haber un área de juego, un área limpia, un área sucia y un área de trabajo. Para adultos, tengo esas colegas que les dije que tienen todo su catering, todo hermoso. Tiene el área de catering, el área del espejo, el área de recibo, que es como todo un apartamento literal. El área de recibo y el área de evaluación, que es donde tiene la mesa. Pero el área de recibo atiende a todo el mundo y se sientan en la silla que quieren y es un sofá bastante grande que si quieren acostar se pueden acostar y todo eso. Okay. Entonces tienen que evaluar porque a veces hay algo sumamente caro y la persona lo relaciona con calidad y resulta que no. Sí, que igual el niño va a subir, se va a sentar con los pies así. Pero es que en relación a los niños, por ejemplo, o sea, si uno va a trabajar con niños, cosa que yo no creo. El tema de que si me parte este juego, no tiene cómo más o menos será la edad. Eso es con los papás, ¿no? Arreglemos cuentas cuando crezcan. Mira, es punto preguntado incluso por mí misma. Sí, esto, el otro día me partieron, porque así se me dio mucho dolor porque lo tuve que botar y fue otra vez total y ya no estaba. Y yo, ¿cómo le respondo a mi carrito de chuchería?
infancia en un consultorio, la verdad, conociendo a los niños. Profe, pero usted es sexóloga, ¿por qué atiende La niños? sexología viene desde que la persona nace hasta 7 minutos. ¿Por qué 7 minutos? Porque se está estudiando, bueno, las elecciones se han garantizado 7 minutos luego, ¿sí? 7 minutos luego de que la persona muere, se conserva una mira. Está tieso de todos lados. Ella efectivamente se termina de ir. Siempre eso, ¿no? Incluso ver los avances de la neurociencia de 7 minutos luego de muerte. Todavía hay ondas cerebrales de 7 minutos. Avances de la ciencia. No, y en sexología vemos toda la amplitud porque, por ejemplo, hay ecografías que el bebé tiene una erección dentro de la vida intrauterina. Bien, y no precisamente por un instinto sexual. A ver, no saben la cantidad de papás que consultan cuando su niño es amanerado. ¿Sí? Y van a llevar la conducta a ver si, por qué el niño camina como una niña. Ah, marico. Bueno. Alessandra. Que no hay nada más en el que está mandando un patrón. O cuando al adolescente lo llevan, porque, bueno, aquí no tengo niños porque tampoco es mi área que yo quisiera dedicarme, entiendo de 14 años hacia arriba. Sí, pero en base a, por ejemplo, Manuel Llano, que trabajé 4 años con educación y tenía 17 escuelas a mi cargo, pues tenía que sí o sí ver por donde foguearme. ¿No? Entonces, en base a eso, ese foguearme lleva que la sexología la psicología clínica, a menos que te especialices en infantil, es cuando delimitas tu población. Ajá, eso iba a preguntar. Por ejemplo, aquí ustedes ven psicoterapia infantil y psicoterapia de adultos. Porque la especialización es sexología y allí te enseñan de psicología infantil o cómo haces, De o sea, sexología. como para poder estar adaptada al ámbito infantil, pues. Sí, porque vienen toda la edad evolutiva de la persona. Ah, Son 3 años viendo un año cada edad evolutiva para poderla. Son 3 años la especialización. Son 3 años y 3 años de doctorado. hizo doctorado, profe. Estoy en el doctorado. Qué divertido. Espero que hablar con mi niña que se olvide. Ahora, Ajá. por último, sí, para ir cerrando, que nadie impida la observación, evaluar la percepción de la mesa es algo fundamental. Y es algo con lo que tiendo ahorita en el nuevo lugar lidiar un poquito porque a las personas les encanta la vista que tengo hacia mis padres y a mí también, porque son solo árboles. Bien, y me parece que tenerlos viendo libros, yo les digo a quienes me han recomendado esa vista a la biblioteca, les digo como que, pero ustedes no se entretienen leyendo las citas de los libros. O sea, ejemplo. Y el otro día que fue grabo me dijo, Eva, tú das mucho porque yo te escuchaba en las clases decir de la posición de la mesa y cómo tienes esa mesa. Cada vez la tengo más perpendicular. ¿Por qué? Porque si bien corremos riesgo por la disposición de la mesa. Sí, básicamente, y ese era el ejemplo, le dije no tan clara, pero es que no te tengo ni una persona y ya me estás diciendo, estaba privada delante. Entonces, pues, como que si te empujan, quedas ahí, así tal cual, si te empujan, quedas ahí, te mueres, te sangras ahí pegado a la pared porque ya yo como que quiero una pinta, pero sí puede llegar a ser. Y gracias por Entonces, comúnmente la mesa debe estar alineada hacia que tengamos una vía de escape. Sí, donde podamos salir de forma rápida y llegar a la puerta. Esa es la posición ideal de la mesa. Sí, aquella que no nos impida a nosotros el libre movimiento. Silla sin ruedas, ya se había hablado, y que debe estar acorde a la edad. Por eso la inversión, por ejemplo, con infanto tiende a ser distinta porque todo tiene que ser chiquitito, todo esto tiene que estar adaptado para que sea todo más. Y por último, el espacio personal, un espacio propio demandado, debe existir una zona social y una zona pública, es en la que nosotros trabajamos de 3 metros a menor de 3 metros, de mayor a metro y medio. Así que debemos tener
Sí, las personas las que alquilaban siempre me decían, ¿por qué no tiene baño? Y así me tuvieron 1 año y medio hasta que decidieron alquilar. Y fue, no, a mí, yo les digo, bueno, no me importa mucho porque le puedo decir a la persona que si desea el baño empezando, ¿sí? Me avise o me puede avisar en el transcurso de la sesión. Y el baño lo tengo justo al frente. Bien, en ese particular. Si pudiésemos tenerlo en cuenta, porque precisamente personas o más que todo con niños sí sería ideal un baño propio, sí, propio del espacio. Te voy a tomar la verdadera. Un espacio Se llama migaja. porque hay veces que los niños se ensucian, no todos los niños tienen control de títeres óptimos a determinadas edades. Hay otros que recuerden que la ansiedad o el nerviosismo puede relajar esfínteres. Y más allá es que no aplica todo, lo ideal es tener mínimamente un fondo seco. Sí, en ese sentido, que también ustedes tengan la disponibilidad, si lo tienen en el mismo consultorio, genial. Pero no es una obligatoriedad nuestra, recordando que con nosotros comúnmente la persona pasa solo una hora. Nosotros solo una hora. Y nosotros no necesitamos ejemplos como, no sé, muy distintos a los ginecólogos que necesitan que alguien se cambie. Sí, o cualquier médico que haga exploración física, que necesitan que se cambie, todo eso para tener mayor privacidad. Pero en nuestro caso no se habla de una obligatoriedad, pero sí necesitamos comunicarle a la persona que la tenemos. Igual, por ejemplo, yo les digo, mira, si tienes ganas de ir al baño, me avisas y pasas al baño. Si tienes ganas de tomar agua, me avisas y pero sí, entonces, nos vemos online el viernes. Chao, feliz tarde. Mira, gay. Yo porque soy como medio no salí en la foto. Yo. A mí me da como que ustedes andan de verdad y no me hayan dicho. Sí, es verdad. Ay, Yo también ¿qué? lo pensé cuando ¿Cómo? yo salí para la casa de eso. Vente, Yeyina. Fendi. Vente para acá. Fendi. Ven, Marco. Ven, Javier. Gaby. Ven. Mete a Gaby. Vente para acá.